Lo diga usted. Muy bien, estimados amigos, estamos acá junto con ustedes, acá en Razones de Estado. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día 18 de diciembre del año 2024. Esto es Razones de Estado, en donde hablamos de política, en donde hablamos de economía, de sociedad, de Chile y del mundo. Saludamos de inmediato al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este afán que tenemos todos los días acá en Razones de Estado de llegar con algo interesante, son tantas las cosas interesantes que pasan que nos gustaría dedicarle cierto tiempo a cada una de ellas, pero elegimos lo que nos parece que va a ser más influyente, más decisiva en las relaciones próximas de nuestro país o del mundo. Así es que también les saludo a las personas que nos escuchan, en las ciudades del norte, de nuestro norte, sobre todo aquellas que representamos las zonas pesqueras, particularmente Atacama y Coquimbo, a propósito de que fue primero, este caso el pisco sour. Chileno-peruano. Chileno-peruano, muy famoso el pisco sour a propósito de las cosas de Monsalve y todo lo que ha pasado en el último tiempo. Pero también, aunque no creamos, ese es un tema que vamos a tratar acá en Razones de Estado, porque tiene que ver con, una cosa que, aunque no lo creamos, tiene que ver con un asunto de Estado. Más bien cómo nosotros representamos nuestros productos y cómo los defendemos mejor. Bueno, Aldo, a tus órdenes para darle al sentido de nuestra conversación y nuestro análisis de hoy. Entremos de inmediato en materia, don Percival, puesto que ya salió electa la nueva presidenta de la Confederación y de la Producción y del Comercio, como es el caso de Susana Jiménez. Pone su mando con foco en el crecimiento, algo que había hecho precisamente su antecesor, don Ricardo Mehwes, pero también será una voz muy importante y muy gravitante en la discusión de la reforma previsional, sobre todo tomando en cuenta que cualquiera sea la fórmula que se vaya a implementar en esta reforma, cualquiera sea la fórmula, encarece el costo del trabajo y la contratación. Eso es indesmentible. Correcto. A ver, los países pasamos por momentos que son álgidos y que son importantes porque de acuerdo a la correlación de fuerzas en el Congreso, particularmente cuando se discuten las leyes, esto es importante considerarlo para saber cuánto hay de peso más o peso menos respecto a esto y sobre todo en la valoración de la oportunidad que se tiene, algunos adversa, para otros favorable, dado la composición y esta correlación en la cantidad de personas que representan a las derechas y a las izquierdas en el Congreso Nacional. Pero hoy día estamos frente a una circunstancia que hablábamos ayer o anteayer, no me acuerdo bien, pero que tenía que ver con cómo vamos a enfrentar este tema largamente esperado por la ciudadanía respecto a cómo vamos a definir el tema de las jubilaciones, de la previsión, a objeto de tener mejores jubilaciones en el futuro, dado, hicimos de nuevo ese punto, que nadie podría haber pensado tal vez hace 40 años cuando se creó el sistema, cuando vivíamos hasta los 75 años promedio, o menos, que un 10% de cotización individual iba a servir para algo. Sabemos que no sirve para nada el 10% y que el 16% tampoco va a servir para algo, porque digámoslo también, distinguidos auditores, acá nosotros debiéramos ir a tener del orden de entre el 20, el 22 o el 23% de nuestros sueldos a jubilación para tener una mejor cantidad de recursos una vez que hayamos dejado de trabajar en estos tiempos y próximamente después de los 70 años, para hombres y mujeres en igualdad. En consecuencia, hoy día estamos frente a una circunstancia que es una circunstancia especial. Es una circunstancia que pasa por entender el momento que vivimos, por entender qué es lo que acá ocurre, qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a enfrentarnos finalmente a una situación en el Congreso para dirimir finalmente qué vamos a hacer con este 6% adicional que se le suma al 10% ya que ya tienen los trabajadores, todos los trabajadores de nuestro país, particularmente los que de donde se produce la plata, que es en el estado privado. Ya muchas veces hay que entender que la plata la hacen los que trabajan en la producción privada y lo que hace el Estado con sus funcionarios es administrar los fondos que de ahí salen. Lo tenemos claro, ¿verdad? Y muchos no lo tienen claro, por eso lo explico de nuevo.
En consecuencia, cargarle la mano al empresario, ¿ya? Al sostenedor de los trabajos, que paga a día un 10%, y se propone un 16%, de ese 6% adicional, quisieran agregar un tema que no es menor en la situación que hoy día estamos viendo, distinguidos auditores. Porque claramente, en un país que no crece, al único que podemos echarle mano o es recargamos un poquito el IVA, en vez que sea en 0,5 o en 1% para poder justificar esto, que ya es duro el IVA que pagamos nosotros en Chile, se le carga la mano a los pocos trabajadores que hay. En un mundo donde el empleo no crece, en un mundo donde el gasto público es grosero, es abusivo, el gasto público es obsceno, y hoy día, cuando se requieren recursos, distinguidos auditores y televidentes, claramente le echamos la mano a quienes van a recibir un poquito más para mejorar en algo sus pensiones, pasándola de un 16, de un 10 a un 16%, y ese 6 es el que está en discusión. Ahora bien, esa discusión es muy importante, porque en definitiva lo que se está proponiendo es sacarle al trabajador de ese 6% que ponen los sostenedores, ¿ya? a esos, ¿ya? Que muchas veces le tiene que transpirar todo, ¿ya? Para efectos de poder conseguir los objetivos de tener los sueldos a final de mes para los trabajadores, y sobre todo, distinguidos auditores también, para que entendamos que de ese 6% no podríamos esperar mucho más en un aumento sustancial de las jubilaciones, porque a ese 6% o a una parte del 6% se les quiere echar mano. Es verdad, ya, que es, insostenible que se le cargue la mano al trabajador de esta circunstancia, particularmente al trabajador de la empresa privada, insisto, porque al trabajador del sistema público le llega de chorreo, ¿ya? Porque más empleos públicos, hoy día como hoy día tenemos, más de 140.000 personas que han sido cortadas en este gobierno. Que en total son 1 millón de empleados públicos en el país. Correcto, y que representan un PIB de cerca del 8% anual. Es una brutalidad, es obsceno lo que pagamos ahí, y para los resultados que tenemos, porque ¿sabes qué? Pagamos a nuestros empleados públicos. De hecho, dicho de paso, que hay en generalidad, personas que son extraordinariamente buenas en el sistema público, desgraciadamente son extremadamente escasos también. Pero para hacerlos trabajar para que nuestro país crezca, ¿ya? Y que tengamos rápido las acciones del Estado, rápido. O sea, aquí no se requiere permisólogos, ¿ya? No se requiere gente que chante las posibilidades que traen los empresarios privados, que son los que producen la plata, digámoslo de nuevo. A muchos les duele esto. Yo no justifico por qué les duele que sea el privado el que sustenta todos los esfuerzos del país. Eso es. Y ahora, como ha habido una campaña sostenida respecto de que el 6% de los trabajadores, claramente ahí tenemos un problema, porque para mejorar las actuales jubilaciones en un país que no crece, en un país endeudado, en un país que, gobernado por personas en que entienden o que creyeron, ¿ya? A pesar de su juventud. Yo conozco gente jóvenes que son muy competentes. Acá llegaban a conducirnos y a gobernarnos personas que son incompetentes en muchos casos. Y se nota en todos los resultados para donde quiera mirar. Miremos la educación, ahí están los resultados. Horrible. Miremos la salud. Asesinamos a más de 30.000 personas anuales. Con lista de espera. Por lista de espera. O sea, los asesinamos. Y ustedes quisieran a lo mejor corregir o moderar un poco la cifra, pero eso es lo que está pasando. ¿Y quién alega? ¿Dónde están las marchas? ¿Ya dónde está el sistema de salud o el sistema, la ANEF, reclamando por esto en las calles, con todo lo que está pasando? Miremos también, incluso el mundo de la salud, ¿ya? Miremos el mundo del crecimiento, miremos el mundo de la hacienda, el mundo de la economía, ¿ya? Y ahí tenemos una situación que tenemos que, de alguna manera, establecer. Ahora, no se trata de mitigar, ¿ya? De adornar la palabra para que sea menos gruesa. Se trata de que digamos las cosas como son. Bueno, y acá en Razones de Estado nos destacamos por eso. Por eso en algunas cosas nos escuchan, y lo sé que muchos nos están escuchando y que la verdad
ya muchos no comparten muchas veces la forma en cómo establecemos este criterio de adicción, pero permítame no florear el tema, porque esto no es de floreo de cómo lo digo mejor para que no se note tanto y para que los callos que pisamos ya no duelan tanto. Aquí, distinguidos auditores, estamos frente a una perspectiva única que es importante que nos detengamos a pensarla. Hoy día no tenemos en quienes nos guían, nuestras élites políticas, una visión grande de los Chile que queremos. No hay. De hecho, hay distintas posiciones. Hay algunos que creen, ¿ya?, que no tienen que existir las empresas, ¿ya? O sea, los permisólogos, ¿cómo le ponemos palito para que no haya crecimiento? ¿Ya? Los permisólogos dicen, a ver, acá busquemos la forma en que esta cosa no crezca, porque ¿sabes qué? Estos tipos le dan la posibilidad, ellos van a contratar gente y a los permisólogos les encantaría, ¿ya?, que este cuento lo condujeran desde el Estado. Los permisólogos, que obviamente están más bien en las áreas progresistas, muchas veces equivocados, pero están en el gobierno y están hoy día gobernando y hoy día están colocando las condiciones. Pero el estricto razonamiento de lo que el Estado necesita, hoy día tenemos un problema que tenemos que solucionar y que no podemos dejar ni la élite política ni tampoco los medios de comunicación, Aldo, distinguidos auditores, en sostener que acá hay un problema que podemos dejar pasar. Esto, a mi juicio, requiere un acuerdo. Aquí en Razones de Estado le hemos sugerido al gobierno que del 6% del trabajo se saque un 0,5, un 1%, tal vez más lo que se logre negociar, pero como préstamo al Estado, no que se lo roben, ¿ah?, para llevárselo a otras circunstancias, para efectos de, comillas, solidaridad. A mí me importa la solidaridad. De hecho, en muchos casos se puede establecer que tengo visos de solidaridad en muchos aspectos. Sin embargo, distinguidos auditores, la solidaridad, eso que envuelve la ineficiencia, ya que envuelve la grasa, que envuelve lo que hoy día detestamos porque con eso no crecemos, es decir, hoy día al trabajador no se le puede, ni tampoco al empresario, burlarlo, porque aparte de sacarle parte del 6% que le quieren sacar del trabajador, le quieren subir los impuestos, los permisólogos. Yo creo que, distinguidos auditores y televidentes, la persona que acaba de tomar la presidencia de la Confederación de la Producción y Comercio, ya ha señalado, la primera mujer que establece ese criterio, que es muy importante, ojo por la cantidad del PIB que manejan ellos, que es importantísima, es decir, ha señalado que aquí tenemos que entrar a una consideración especial. Y yo creo que, honestamente, no se le puede sacar al trabajador, a mi juicio, digamos, o sea, honestamente, plata, porque ya sabemos que el 10% no funciona no produce ninguna jubilación decente, más bien una jubilación indecente. El 6% adicional algo la mejora, estamos hablando de un 60% más. Se les paga el 10, ahora se les paga el 16. Y de ese 16, los permisólogos, ¿ya?, los creativos, quieren saber cómo sacamos esto para gobernar o para darle a otras personas por la vía de la solidaridad, cuestión, a mi juicio, torpe, porque en definitiva, aquí la solidaridad no debe venir del bolsillo del empresario ni de los trabajadores. La solidaridad tiene que ver con que se gaste eficientemente los recursos del Estado. Y es ahí donde se gastan mal. No hay revisión de políticas públicas, los ministerios están llenos de gente, o sea, gente ineficiente en muchos casos, ¿ya? Y el aparato público tiene que mirarse a sí mismo y decir qué estamos haciendo mal. Porque no se justifica muchas veces en municipios tener la cantidad de personas que, que hoy día pululan. No nos olvidemos que en el Estado más de un 80% trabaja con boletas de honorarios. Anda a decirle a un empresario que tenga por años a una persona con boletas de honorarios. Nos permiten a los empresarios 3 meses. 3 meses. Antiguamente eran 6, ahora son 3. 3 meses. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el Estado, que es un Estado abusivo, obeso, que hace con ellos lo que quiere con sus trabajadores y con los otros, los permisólogos de nuevo? Vamos colocándole cachetazo sobre cachetazo para que incluso tengan hasta una dirección, ya, del trabajo, que está más bien apuntada a los intereses de la defensa de los trabajadores que trabajan en el ambiente privado. ¿Y por qué no en el público también se produce eso?
Se produce, pero con las condiciones propias que ustedes conocen. Es decir, por ahí, no sé, pues quiere hablar de no sé, de echar a un funcionario público, tiene que hacerle un sumario. Un sumario, y tal vez en 2 años recién se le castigue, o sea, tal vez 3, tal vez se le perdone. Yo creo, distinguidos auditores. Y se le sigue pagando el sueldo. Correcto, muy bien, bueno, ese punto. Además se le sigue pagando el sueldo. Qué abuso y qué torpeza de nuestros propios sistemas públicos. Yo quisiera, ¿ya?, aspiro a que las nuevas jornadas de dirigentes que van a venir a conducir nuestro país, los que llegaron maleados. Ahí tienen las fundaciones truchas, o sea, se coludieron para robar. Y siguen están en la Cámara y representantes, o sea, los tenemos ahí. ¿Ya? Se coludieron para robar recursos públicos. Acá lo que pasa es que si la CENIT, digamos, no se colocan la mano en el corazón y dicen, ¿sabes qué? Acá esta cuestión no funciona así, el Estado no es una caja de pagadora de favores políticos, y yo creo que acá la forma en cómo estamos encarando el tema de la jubilación, de la previsión y todo lo que viene, necesita una cosa que no se mire solo el 6% para sacárselo del bolsillo del empleador, que ya está castigado por todas las circunstancias, económicas que pasan en nuestro país, y sobre todo, Aldo, porque a mi juicio el Estado tiene que hacer su pega también. Es decir, acá se requiere eficiencia, se requiere evitar los temas que chanten la inversión, por poco que sea, se requiere prudencia en el gasto, se quiere solidaridad gastando plata en lo que realmente es necesario, ¿ya? Porque somos un país, querámoslo o no, todavía se le llama en vías de desarrollo, ¿ya? Todavía somos honestamente un país pobre, porque ¿cómo podríamos nosotros justificar que el sistema, ¿ya?, nos asesine a 30.000 chilenos anualmente porque no le dimos atención médica? Y eso claramente apunta a entender que no tenemos la salud adecuada, porque a su vez no están preocupadas solo del crecimiento. Distinguidos auditores y televidentes, nosotros acá en Razones de Estado siempre hemos apelado a esa conducta. Es decir, nos perdemos, nos gusta muchas veces masturbarnos con las ideas, ¿ya?, de que podemos ser solidarios, que la plata está en los árboles. Pero yo creo, distinguidos auditores, que ha llegado el momento de que ya no nos turbemos más, ¿ya? Lo que pasa es que hay muchos que por el voto, ese voto fácil, del bonito, ¿ya?, de la cosa, lo que hacemos es finalmente establecer criterios que son anti-Estado, anti-población, anti-economía. Y a mi juicio, acá estamos claramente advirtiendo que este es un momento al cual tenemos que bajarnos todos de los pedestales donde creemos que estamos y decir, a ver, ¿cuál va a ser el efecto, cuál va a ser los aportes o los compromisos que el elite político va a tomar para dejar de gastar en burradas en las cuestiones públicas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir financiando sistemas, de políticas públicas que no sirven? ¿Hasta cuándo despilfarramos recursos que podrían ir perfectamente a mejorar los estándares de la previsión y de las jubilaciones de nuestros conciudadanos? Y ese es un tema, distinguidos auditores y televidentes, que aquí a nosotros nos falta ese coraje. Nadie quiere hablar que no podemos jubilar con menos de 70 años. ¿Te has dado cuenta, Aldo? Exacto. Nadie quiere hablar. Y es imposible, incluso con un 16%, seguir jubilando a los 60 las mujeres y 65 los hombres. Acá en la igualdad de género tiene que ser igualdad para todos. 70 años para todos. Ahora, yo con este discurso jamás sería ni siquiera presidente de una junta de vecinos. Yo entiendo esa cuestión. Es jodido decirlo, pero esa es la realidad, y no lo quieren decir. Y yo creo, distinguidos auditores, que ha llegado el momento en que nosotros entendamos que claramente, así como están las cosas, no se producen, porque el que trabaja con situación donde las jubilaciones o la previsión o los retiros que se hicieron para efectos de jubilaciones muchas veces acá salen en promedio de 10 años, ¿ya?, 12 años, con eso no se puede jubilar bien, pues, claramente. Y así como se jubila con el 10%, porque vivimos más, lo que pasa es que
la jubilación, en vez de dejarla para repartirla en 10 años, porque suponía que jubilábamos a los 65 y nos moríamos a los 75, la plata que nos quedaba la repartíamos en 10 años. Hoy día no. Esa misma platita hay que repartirla en 20 o en más. En consecuencia, ahí está el resultado de por qué las jubilaciones son malas. Porque yo diría que lo que ha señalado la reciente electa presidenta de la Cámara de Comercio, Susana Jiménez, de la producción, de la Confederación de la Producción y el Comercio, ha señalado un tema que tenemos que sentarnos a la mesa a discurrir mejor esto. Esto es un asunto que no puede quedar para después. Es verdad que muchos van a tener que ceder, porque eso ya son los acuerdos. Los acuerdos no es cuando gana una sola parte. Pero acá tenemos que entender que no he visto sobre la mesa los esfuerzos que van a hacer el Estado frente a esto. ¿Y cómo va a ahorrar el Estado? Hemos solamente visto cómo se le mete la mano al bolsillo del empresario que tiene la suerte de tener trabajadores, ya castigándolo a él en un 6% más de las cotizaciones de sus trabajadores. Y eso implica del Estado, porque bueno, el Estado se va en coche, obviamente. Entonces, el momento es ahora. ¿Ya? Yo llamo a todas las autoridades políticas, particularmente las que están discutiendo en el Congreso, en que vamos a tener que entregar más del porcentaje, incluso el que alguna vez se pensó con Piñera. Pero no es de regalo, no es de solidaridad, es un préstamo que el trabajador le hace al Estado para que se le devuelva al momento de jubilar con todos los intereses de la banca. Punto. Y se acabó el tema y vamos al arreglo. No, un simple préstamo bancario, ¿no? Claro, le prestamos, los trabajadores le vamos a prestar plata al Estado para que pueda mejorar, prestémosela. Ya, un punto, un 0,5 punto, tal vez un 1,5, no sé cuánto, un 2. Pero es un préstamo. Pero entregarle este bolsón de plata a inexpertos, a torpes, a personas que lo único que están pensando es cómo van a encontrar más gente para meterle más grasa al Estado, o cómo van a seguir funcionando los temas de permisología en nuestro país, y cómo no vamos a tener condiciones para poder a lo mejor mejorar para que no asesinemos a 30.000 chilenos todos los años porque no los pudimos atender. Ese es el punto. En consecuencia, distinguidos auditores, a lo mejor el tono de la conversación, del análisis, a lo mejor es un poquito alto, pero es necesario para efectos que entendamos la situación en que nos encontramos. Y acá ningún político, ningún partido político, nadie que pertenezca a esa élite puede hoy día mirar la cara o girar la cara para el lado como que no está viendo nada, o en la política del avestruz. ¿Ya? Meter la cabeza bajo la arena, bajo la tierra cuando tiene un problema de peligro. Aquí o entramos todos a esto, y yo creo que hay que entrar a esto. Ya, yo conmino, yo oriento, o les pido, más bien les sugiero, si les ruego, ya que lleguemos a un acuerdo ahora, porque ahora es el minuto. El próximo gobierno no se sabe qué va a ocurrir, no se sabe si las mayorías la va a tener el próximo presidente, y va a seguir el desorden y esta majamama digamos, de cómo prostituimos la política con tantos partidos políticos y hasta los progresistas, ya los partidos más potentes, los partidos socialistas, etcétera, están pensando de cómo se reduce o cómo se reorganiza este sistema de partidos políticos que tenemos, que nos están llevando a la pobreza. Pero si los medios de comunicación, los periodistas que se dicen, ya, que son hábiles para preguntar, no han hecho ninguna pregunta respecto a cómo el Estado va a ahorrar, también para colocar en el mejorar las jubilaciones. No, acá están pensando de cómo se le saca plata o cómo se le castiga a los que producen. A los que producen se le castiga con la permisología, se le castiga porque quienes lo orientan, quienes ven sus rentas y sus cosas a través del Estado, con un Estado, reiteramos, abusivo, mórbido. ¿Tú sabes cuántas empresas quiebran porque el Estado no les pagó las cuentas? El Estado, estoy hablando de los ministerios, estoy hablando de la gobernación, estoy hablando de las municipalidades, y cuánta gente quebró por no esto. En consecuencia, distinguidos auditores, aquí tenemos una oportunidad. Yo creo que hay una situación que es una oportunidad que tenemos que verla. Reitero eso, y creo, Aldo, para terminar finalmente, que hoy día tenemos que bajarnos de la moto en que andamos y pensar lo que viene. Yo sugiero ya que al menos sea tal vez
un 1,5, un 2% de ese 4, de ese 6%, para que ese 2% finalmente, para mejorar las jubilaciones, sea a través de un préstamo que el trabajador le va a hacer al Estado. Quitárselo por las vías que quieran, por las entelegias que imaginen, no me parece lo correcto ni lo justo. No se le puede robar la plata a los trabajadores, más aún cuando el empresario, la persona que está dotando de esto, le está aportando un 6% más para que en algo mejoren sus jubilaciones, y el Estado está diciendo, no, de ese 6% que no sea así, queremos 2 para solidaridad. ¿Por qué no son más claros y más honestos? Queremos estos 2% para robarlo. Mejor que lo digan así, clarito. O para hacer las cosas mal, para tener políticas públicas que no conduzcan a nada. Y yo creo, Aldo, que ha llegado el momento en que los medios de comunicación, no solamente nosotros que estamos colocando todo acá, la cara, los hombros y todo lo que tú quieras, para poder decir qué es lo que tenemos que hacer. Y a mi juicio, eso es lo que hay que hacer y la oportunidad está. Hoy día yo sugiero un 2% de préstamo del trabajador al Estado para que sea cancelado al momento y con ese 2%, mientras se lo prestan, ver cómo se mejoran estas cuestiones, porque una mirada, yo diría, más bien crítica del propio sistema político respecto de lo mal que lo hacen con los recursos públicos, finalmente no solamente le pueden echar siempre la culpa y siempre la mano al bolsillo de quien tiene la suerte o tiene la oportunidad de dar un trabajo. Pensemos en las pequeñas empresas, esas que tienen un trabajador, o son monotrabajadores, trabaja solamente el dueño, o aquellas que tienen 2 trabajadores, 3 trabajadores, 10 trabajadores. No hablemos de los grandes, porque los grandes se la arreglan siempre. Ya hablemos de los pequeños, de los que dan la pega, que son las pymes. ¿Ya? A eso, cuidado con lo que está pasando, porque en muchos casos este 6% adicional le va a significar la quiebra, porque es un 6% más que van a tener que subir sus precios y probablemente el mercado no acepte el 6%, sino que menos. Por lo tanto, ese 6% se van a tener que bancar y van a tener que, ojalá que el Estado les devuelva ese 6%, digamos, digamos, a quien da ese trabajo, finalmente, para que se lo reduzcan de sus impuestos. Y por ahí puede ir la cosa. Veamos qué es lo que pasa, vamos a estar muy atentos, porque obviamente es un punto muy álgido, Aldo. Es un tema demasiado complejo, porque incluso me quiero sujetar de las palabras de Susana Jiménez, cuando dice que el progreso no se alcanza a través de impuestos excesivos, burocracia y subsidios. Correcto. Entre otras cosas. Entonces, como tenemos un gobierno excesivamente, o mejor dicho, un Estado excesivamente burocrático, estamos dando precisamente con la piedra en el zapato a quienes están generando la riqueza. Correcto. Yo creo que por ahí, Susana Jiménez es una persona que, bueno, no tengo el placer de conocerla, pero lo que dijo ayer respecto a esto es ese minuto. Hay que reponer el pensamiento, porque claro, acá nadie está pensando en las dictaduras del progresista Nicolás Maduro. Obviamente son estados fallidos. De acá hay mucha parte de la ley política que nos encamina y que quiere estados fallidos por una cuestión ideológica. Un tema que, por supuesto, vamos a conversar en un futuro, Alto. Naturalmente, don Percival. Nosotros vamos a dejar Razones de Estado hasta acá. Nos vamos a reencontrar mañana jueves para que podamos seguir conversando de este y otros temas acá, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muchas gracias, don Percival. Gracias, Aldo. Gracias a distinguidos auditores. Muy bien, nosotros hacemos una pausa en Madero FM. Espérenos, no nos dejen.